Hola de nuevo chicos, bueno ahora vamos a contextualizar lo que es la ingeniería de métodos. Y bueno, la ingeniería de métodos es una rama de la ingeniería y en general se considera como una especialización de esta área. En general puede decirse que la ingeniería de métodos es la técnica encargada de incrementar la productividad con los mismos recursos u obtener lo mismo con menos dentro de una organización, empleando para ello un estudio sistemático y crítico de las operaciones, procedimientos y métodos de trabajo. Esta definición es sencilla y se refiere únicamente a una visión global de esta. A continuación les voy a presentar una serie de documentos inductorios en los cuales los autores presentan la ingeniería de métodos, sus conceptos fundamentales y sus aplicaciones. También se incluyen datos que permiten contextualizar la ingeniería de métodos en el universo de la ingeniería y su aplicabilidad en el campo práctico. Vayamos a los conceptos. Para procurar encontrar la respuesta adecuada a la pregunta ¿qué es la ingeniería de métodos?, se puede recurrir a algunas fuentes. Según Niebel en su libro Ingeniería Industrial, Métodos, Tiempos y Movimientos de 1996, los términos análisis de operaciones, simplificación de trabajo e ingeniería de métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la mayor parte de los casos se refiere a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo y en consecuencia reducir el costo por unidad, en tanto que Croyo, en su libro Estudio del Trabajo, Ingeniería de Métodos del 2002, sostiene que la ingeniería de métodos es la técnica que se ocupa de incrementar la productividad del trabajo, eliminando los desperdicios de materiales, de tiempo, de esfuerzo, que procura hacer más fácil y lucrativa cada tarea y aumenta la calidad de los productos poniéndolos al alcance del mayor número de consumidores. Según su aplicabilidad. La ingeniería de métodos comprende el diseño, la formulación y la selección de los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos diversos y especialidades necesarias para lograr manufacturar o procesar un producto después de que han sido elaborados los diseños y planos de trabajo en la selección de ingeniería del producto. Bien, en resumidas cuentas podemos afirmar que la ingeniería de métodos es la implicación de procesos útiles para la producción de productos en menor tiempo posible y costo también. Otros nombres mediante los cuales pueden conocer a la ingeniería de métodos son como simplificación del trabajo o análisis de las operaciones. El estudio de métodos posee un algoritmo sistemático que contribuye a la consecuencia del procedimiento básico del estudio del trabajo, en el cual consta el estudio de métodos, de 7 etapas fundamentales, las cuales te voy a presentar a continuación. Bien, la primera etapa, seleccionar el trabajo al cual se hará el estudio. Aunque todas las actividades dentro de los sistemas de producción son susceptibles al ser seleccionadas para la realización de un estudio de métodos, es evidente que en la práctica debemos priorizar las actividades en aras de hacer eficientes los procesos de estudios y las posibles inversiones de mejora. Algunos de los principales factores a considerar son los siguientes: las consideraciones económicas, el impacto o retorno de la inversión en dado caso, las consideraciones técnicas, consideraciones humanas. El análisis del proceso para esta etapa son teniendo en cuenta consideraciones económicas de tipo técnico y relaciones humanas, como ya lo comenté. Y analizar la operación de esta etapa es la misma, teniendo en cuenta consideraciones económicas de tipo técnico y reacciones humanas. Ahora vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es registrar toda la información referente al método actual. Una vez esbozado el diagrama general del proceso, se puede aumentar el grado de detalle para una mejor comprensión del sistema de objeto de estudio. Para esto se puede recurrir al cursograma analítico o diagrama del proceso de recorrido, que lo vamos a realizar. Nosotros vamos a hacer un diagrama bimanual.
Un diagrama de recorrido es la representación gráfica del orden de todas las operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenajes que tienen lugar durante un proceso o procedimiento y comprenden la información considerada adecuada para el análisis, como por ejemplo el tiempo de entrega o la distancia recorrida. Al realizar un diagrama de proceso de recorrido se puede presentar tres variables, es decir, que el cursograma analítico o diagrama de proceso describa el orden de hechos sujetos o un examen mediante el símbolo que corresponda enfocado al operario, material y el equipo. Su análisis de proceso para esta segunda etapa es el diagrama de proceso actual, sinóptico, analítico y de recorrido. Y para analizar esta operación es importante realizar un diagrama de operaciones bimanual, que ese lo vamos a estar trabajando para el segundo parcial. Siguiente etapa. La tercera etapa es examinar críticamente lo registrado. Una vez que se ha registrado la información respecto al método actual, haciendo uso de las herramientas de registro que se consideraron pertinentes, la siguiente etapa consiste en el análisis o examen de dicha información con el objeto de hallar una mejor manera de realizar el trabajo. La técnica de interrogatorio es el medio para efectuar el examen crítico mediante el sometimiento sucesivo de cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas. Antes de aplicar la técnica de interrogatorio, es importante conocer las clases de actividades registradas en cada uno de los diagramas y cuál es la idea para con ellas. Primero partimos del hecho de que existen 5 clases de actividades para registrar el proceso. Estas 5 actividades son operación, inspección, transporte, almacenamiento y demora. Pueden dividirse en 2 importantes categorías que son aquellas en que le sucede efectivamente algo a la materia o pieza de objeto de estudio, es decir, se le trabaja, traslada o se le examina. Y la otra etapa es aquellas en que no se les toca y está o bien almacenada o bien detenida en una espera. Para un análisis de proceso de esta etapa se usa la técnica de interrogatorio, preguntas preliminares. Y el análisis de operación también es la técnica de interrogatorio, preguntas preliminares a la operación completa. Siguiente etapa. La cuarta etapa es idear el método propuesto. La segunda fase de la técnica de interrogatorio corresponde a las preguntas de fondo. Estas prolongan y detallan las preguntas preliminares para determinar si se puede mejorar el método empleado, determinar si sería factible y preferible reemplazar por otro lugar, optimizar la sucesión, la utilización de las personas y o medios indicados. Luego de que en la fase de preguntas preliminares se abordara qué se hace, por qué se hace, el especialista encargado del interrogatorio pasa a averiguar qué más podría hacerse y por tanto qué se debería hacer, y de esta manera se alcanza un mayor grado de profundidad respecto a las preguntas obtenidas sobre el propósito, la sucesión, la persona y los medios. Aquí precisamente podemos usar la técnica que a mí en lo personal me gusta mucho, que es la 5W1H, que a lo mejor ya ustedes la utilizaron en su clase de calidad, que sería qué, dónde, cuándo, por qué, quién y cómo. Se detalla primero la problemática que existe, ya sea del producto, y a esa problemática tú vas haciendo tu cuadro donde diga qué, quién, cuándo, por qué, quién y cómo para hallar una posible solución. También aquí se puede realizar un diagrama de Ishikawa de causa y efecto. Y bueno, el análisis de proceso para esta etapa es la técnica de interrogatorio, hacer unas preguntas de fondo. Y para realizar un análisis de operación para esta etapa, la técnica de interrogatorio, preguntas de fondo a la operación completa, que son los principios de economías de movimientos. Ok, vamos a la siguiente etapa. En esta quinta etapa es definir el nuevo método, el que ya propusiste. Una vez que se ha desarrollado la evaluación del método ideado,
Una de las herramientas más importantes de evaluación corresponde al muestreo de tiempos y se ha determinado que esta representa la optimización respecto a costos-beneficios que el proceso requiere. Se procede después a abordar la fase final del estudio de métodos, es decir, la fase de definición, implementación y mantenimiento del método propuesto. Esta fase corresponde a establecer un método acorde a la filosofía de mejoramiento continuo. El análisis de proceso de esta etapa es el diagrama de proceso propuesto, diagrama sinóptico, analítico y de recorrido. El análisis de la operación para esta etapa es un diagrama de operaciones bimanual del método propuesto, que como les digo vamos a realizar para el segundo parcial. Vamos a ver la siguiente etapa. La sexta etapa implica el nuevo método. Ya aquí ya se estableció el método y ya se va a aplicar, ya se va a implementar. La fase de implementación representa uno de los más grandes retos del especialista encargado del estudio de métodos, pues de sus dotes personales depende el éxito de la puesta en marcha de las mejoras definidas. Es importante valorar la cooperación activa de la dirección, los sindicatos y los supervisores, además de la capacidad personal de explicar de manera clara y sencilla lo que se está proponiendo. La implementación del nuevo método puede dividirse en 5 etapas. La primera de ellas es obtener la aprobación de la dirección o de la gerencia. La segunda es conseguir que se acepte el cambio del jefe de departamento de taller. La tercera etapa, conseguir que acepten el cambio los operarios y sus representantes, que aquí a mí se me hace la etapa mucho más difícil porque muchas veces tú haces una mejora, pero el operador en sí es el que está negado a realizar esa mejora, porque ya tiene años haciendo ese método, porque se le va a hacer muy difícil cambiar el método que ya está utilizando. El cuarto paso es enseñar el nuevo método al trabajador. El 5 es seguir de cerca la marcha del trabajo hasta tener la seguridad de que se ejecuta como se estaba previsto. Si en el caso de que se propongan cambios respecto al número de trabajadores empleados en la operación, como a veces suele ocurrir, que hacemos cambio pero también requerimos de más operadores, deberá consultarse lo antes posible a los representantes de los trabajadores, en este caso sería al líder. El análisis de proceso para esta etapa es la participación de la mano de obra y las relaciones humanas. El análisis de operación para esta etapa es la participación de la mano de obra y las relaciones humanas también. Vamos a la siguiente etapa. La última etapa es mantener el uso del nuevo método. El proceso de mantenimiento parte del reconocimiento de la naturaleza humana de adaptarse a las normas establecidas de manera reciente. Como ingenieros serán muchas veces en que se encontrarán con situaciones en las que al intentar efectuar un estudio de tiempos, el método seguido por los operarios no corresponde ya al método especificado en el estudio de métodos, porque se le filtraron elementos nuevos, hecho que se puede prever con una actitud vigilante por parte del especialista y en su momento el supervisor o el jefe de la línea. Estar escondiditos por ahí para que el operador no se dé cuenta que le estás tomando tiempos. Las nuevas mejoras no deben excluirse, por el contrario deberán debatirse y dado el caso aplicarse de manera oficial, por decirlo así. El análisis de proceso para esta etapa es inspeccionar regularmente y el análisis de operación para esta etapa es la misma, inspeccionar regularmente. Ahora, ¿cuál es la importancia de la ingeniería de métodos? La importancia de la ingeniería de métodos en un sistema productivo, si se considera el departamento de producción como el corazón de una empresa industrial, las actividades de métodos, estudios de tiempo y salarios son el corazón del grupo de fabricación. Más que en cualquier otra parte, es aquí donde se determina si un producto va a ser producido de manera competitiva. También es aquí donde se aplican la iniciativa y el ingenio para desarrollar herramientas, relaciones hombre-máquina y estaciones de trabajo eficientes para trabajos nuevos antes de iniciar la producción, asegurándose de este modo que el producto pase las pruebas frente a la fuerte competencia que existe en el mercado. En esta fase es donde se emplea continuamente la creatividad para mejorar los métodos existentes y afirmar a la empresa en posición adelantada en su línea de productos.
En esta actividad se pueden mantener buenas relaciones laborales mediante los establecimientos de normas justas de trabajo, o bien dichas relaciones pueden resultar afectadas de forma adversa por la adopción de normas inequitativas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios u objetivos de la ingeniería de métodos? Los objetivos principales de la ingeniería de métodos son aumentar la productividad y reducir el costo por unidad, permitiendo así que se logre la mayor producción de bienes para mayor número de personas. La capacidad para producir más con menos dará por resultado más trabajo para más personas durante un mayor número de horas por año. Los beneficios de la aplicación de la ingeniería de métodos son los siguientes: minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajo, conservar los recursos y minimizar los costos, especificando los materiales directos e indirectos más apropiados para la producción de bienes y servicios. El siguiente es efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía. Estos proporcionan un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. El otro punto es maximizar la seguridad y la salud y el bienestar de todos los empleados o trabajadores. El siguiente es realizar la producción considerando cada vez más la protección necesaria en las condiciones ambientales. Y bueno, todos estos puntos aplican un programa de administración según un alto nivel humano. Y bueno, ya por último podemos concluir este tema haciendo una pequeña conclusión a este tema. Pues la ingeniería de métodos es una técnica utilizada por los ingenieros para mejorar la productividad y la calidad para reducir los costos en las operaciones directas e indirectas de las organizaciones de fabricaciones y servicio. La ingeniería de métodos se aplica en cualquier empresa que requiera esfuerzo humano, para definirse como un procedimiento sistemático para someter todas las operaciones directas e indirectas a un escrutinio minucioso con el fin de introducir mejoras que facilitarán la realización del trabajo, manteniendo o mejorando la calidad y permitirán que el trabajo se realice de forma más fluida en menos tiempo, con menos energía, esfuerzo y fatiga, y con menor inversión por unidad. Esto es muy importante que lo recuerden. El objetivo final de la ingeniería de métodos es aumentar las ganancias, pero también es importante para mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores. Y bueno, chicos, esto es todo por esta clase. Espero realicen las actividades que les voy a dejar por Edmodo. Espero y les haya sido de su interés este tema. Recuerden que voy a estar subiendo otros 2 videos más respecto a la teoría. Y es muy importante que estén actualizados o vayan al corriente con las tareas que se les van asignando. Nos vemos pronto. Bye bye.